Y les damos las buenas tardes a todas y a todos en este Aprende desde casa con una gran mujer, una gran periodista y un tema buenísimo y es cómo utilizar la comunicación para disipar esas situaciones de riesgo. Hoy contamos con la colaboración y con el favor de Luzaida Gómez, que es una gran mujer, una gran colombiana, gran periodista que también está muy cercana a Rotary y bueno, está ahorita en todo el proceso de poder obtener su beca para hacer un diplomado en, en, en Tailandia. Y ahora les voy a contar quién es ella, porque de verdad que tiene un gran perfil y es un gusto para nosotros recibirte, Luzaida. Luzaida es una periodista experta en todo lo que concierne a promoción de liderazgo, paz y empoderamiento femenino a través de la comunicación política. Ha tenido una beca en cobertura periodística en zonas de conflicto en Medio Oriente y dos reconocimientos que son muy importantes para el periodismo en Colombia, que es el Premio Simón Bolívar por un informe especial en televisión. Tiene más de 12 años de experiencia en los medios de comunicación y su trabajo se ha caracterizado por la cobertura del proceso de paz en Colombia, investigación social, entrevistas, informes especiales, grabaciones, informes en vivo y creación de contenido para redes sociales. Es experta en relaciones públicas, en gestión de medios y en estrategia de comunicación, al igual que periodismo televisivo. Y bueno, hoy ha tenido varios cargos en varias unidades periodísticas importantes, en France 24, en la BBC, en Claro Colombia, en la casa editorial El Tiempo, en Caracol Televisión y RCN. Y hoy hace parte del equipo de la Secretaría Distrital de Movilidad y apoya desde toda la parte de comunicaciones y periodismo. Así que, mi querida Luzaida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y la audiencia es tuya. Adelante. Charlie, muchísimas gracias de verdad, primero que todo por la invitación, por este espacio. Para mí es un honor hacer parte de este espacio que me brinda Rotary y ojalá esto que les voy a compartir hoy, que hace parte de mi experiencia profesional, pues también lo puedan aplicar cada uno desde sus profesiones. Pues ha sido un largo camino, aunque muchos dicen que aún pues somos jóvenes para hacer muchas cosas más, pero yo siento que se ha vivido y se ha aprendido muchísimo. Este tema, el que voy a tratar, pues hace parte de mi pasión, el tema de la comunicación, el tema del diálogo y también el poder que tiene la palabra como herramienta de persuasión. Es una herramienta poderosísima, no solamente para lograr grandes cosas en la política, sino en cualquier aspecto de nuestras vidas. Yo creo que la palabra es esa arma de persuasión y sin ella no es posible eh, nada, porque gracias a ella podemos convencer, podemos persuadir y podemos lograr grandes cambios en la sociedad. Entonces, el tema que voy a plantear en el día de hoy es este: cómo buscar consenso en una situación de riesgo a través de la comunicación. Entonces, vamos a mostrar diferentes ejemplos y quiero que si tienen alguna pregunta no duden en decirme, y la idea es esto, es que sea muy charlado, sea una conversación entre todos. En la siguiente diapositiva pues tenía planeada mi presentación, pero ya Charlie la hizo extensiva. La idea de esto es presentarles un poco cuál ha sido mi trayectoria para que entiendan el por qué hablo de estas cosas. He estado en diferentes cubrimientos periodísticos importantes a nivel nacional e internacional, entre ellos el cubrimiento de paz, del proceso de paz en Colombia, la elección del referendo por la paz, también en diferentes elecciones presidenciales en mi país, la visita del Papa a Naciones Unidas en septiembre del 2015 en Nueva York, y así diferentes temas en el que me he venido desarrollando como periodista, especialmente en periodista de televisión. Y pues actualmente, como lo dijo Charlie, estoy trabajando eh, a nivel distrital en el área de las comunicaciones externas,
pero también me desarrollo como speaker internacional en los temas de empoderamiento femenino y de liderazgo político. Entonces, pues después de esta apertura, la idea es poder comenzar con el tema de comunicación de crisis. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo yo planteo una diferencia en lo que es comunicación de crisis y comunicación de riesgo. No sé si yo puedo pasarlas aquí directamente o tú me las vas a... Creo que yo te las paso. Ah, bueno, listo. Sí, sí. Entonces, vale. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien, querida. Ok, entonces en este tema de la comunicación de crisis y de riesgo hay una diferencia significativa. Cuando hablamos como tal de comunicación de crisis, es cuando algo negativo en el momento ha pasado, de algo que se puede prevenir, sino que simplemente sorprendió al gobierno de turno con una situación problemática. Y eso trae unas consecuencias bastante negativas tanto al sistema político como a toda la infraestructura política del gobierno. Eso como tal es llamado crisis, es algo de gran alcance, de mayor impacto y que necesita ser resuelto en ese momento. Además es incontrolable. El Estado es responsable de todo lo que hace, pero también de lo que no hace. Entonces, cualquier cosa puede representar en una crisis política, así que hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto a comunicación de riesgo, la amenaza no es tan latente, no es tan evidente. Uno se puede dar cuenta que puede haber ciertas situaciones peligrosas, pero que a futuro puede provocar una gran crisis. En ese sentido, puede ser corregida a tiempo, puede ser tratada, se puede enfocar de diferentes maneras, pero ese riesgo no es inminente y se puede de alguna manera solucionar prontamente. Allí es súper importante en cualquiera de los dos aspectos la capacidad que tenga el gobierno de poder responder frente a esas situaciones, ya sea de crisis o de riesgo. Y es muy importante tener en cuenta que es necesario una comunicación clara, concisa, concreta para poder tratar el manejo de este tipo de problemas. Eh, También es necesario, en ese sentido, no cometer errores que casi siempre son repetitivos, que es que los gobernantes o los líderes o los funcionarios de alguna manera tratan de negar cuando hay alguna crisis porque creen que como esto es algo negativo que va a repercutir en su imagen, en reputación, tratan de negar por todos los medios que esto esté pasando, aunque lo sepan. Por el otro lado, tratan de clausurar el tema, no hablar más de eso o simplemente mentir y decir que todo está bien o dar información errónea simplemente para evadir a la opinión pública sobre lo que está pasando. Entonces, cuando se presentan este tipo de problemas, son tres errores constantes que nunca se deben hacer porque lo que se hace es como una bola de nieve, aumentar como tal su tamaño y después es difícil de controlar. El siguiente aspecto, la siguiente diapositiva, que ustedes se pueden dar cuenta, ya mostramos lo que significa comunicar en cada una de estas situaciones. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que cuando se trata de una crisis, de algo que es supremamente grande, negativo, para solucionar, entonces el Estado tiene que responder rápidamente. En ese sentido, el Estado siempre vive en constante crisis. Ante cualquier política pública que desee implementar, ante cualquier declaración, ante cualquier hecho noticioso, ya sea un fenómeno natural, una pandemia, cualquier hecho que rompa la vida cotidiana, ya genera como tal una crisis donde el Estado o los gobiernos locales, nacionales, deben responder inmediatamente. Pero también vemos que en las crisis o hay mucha información o hay poca información.
Y este tipo de cosas genera incertidumbre porque nunca sabes qué va a pasar. Precisamente como es algo irruptivo, no sabes cómo comportarte, cómo reaccionar o cómo resolver ese problema. Entonces, genera incertidumbre, genera miedo, no solamente para las partes que necesitan resolver el caos, sino para los ciudadanos que están atentos a cómo sus gobernantes van a solucionar los problemas. Y el tercer aspecto en la comunicación de crisis es la cooperación multidisciplinaria que hay que tener en cuenta. Hay que rodearse de gente que sepa sobre el tema para poder responder a esas crisis, porque aunque los mandatarios son los líderes, los que ponen la cara, pues no casi siempre saben de todos los temas. Entonces vemos, por ejemplo, ahorita en la pandemia con el coronavirus, que es un tema netamente médico y como tal el presidente pues no es un médico ni es un experto en temas de salud y ahí es importante rodearse de gente que sepa que son los técnicos, los comunicadores o los tomadores de decisiones y entre todos poder buscar alternativas, soluciones a esa crisis que está pasando. El objetivo último en este tipo de comunicaciones es que cuando se genera un problema, pues realmente eh, resulta algo catastrófico, algo negativo, algo que afecta la reputación de la entidad. Y hay que empezar desde cero a tratar de solucionarlo, porque nos cogió de sorpresa. Entonces, el objetivo es hacer un contrato comunicativo entre los que están involucrados en el problema y la sociedad para tratar de buscar soluciones desde el principio. Esa es como tal la comunicación de crisis. Ahora vamos a explicar un poco más en la siguiente la comunicación en el riesgo. Entonces ya decíamos que en cuanto a la crisis, que es algo más grande, más negativo, que nos coge de sorpresa, ya el riesgo de alguna manera nos estuvo indicando que se venía presentando y algo que de pronto veíamos insignificativo se creció o se convirtió en un problema mayor. Es un riesgo que si no le damos tratamiento a tiempo, luego pues puede resultar en una gran crisis y entre ellos pues una crisis política. Entonces ahí es muy importante la comunicación temprana, la comunicación horizontal, o sea, plana, no de jerarquía, no de élites, no entre las personas que más saben, sino tener en cuenta que hay que involucrar a las partes que están involucradas en esta crisis, porque si no, no vamos a resolver el problema y lo que va haciendo es profundizándose esos aspectos que ya hemos detectado que pueden causar algo grande. Y además tiene que ser participativa, no se tienen que tomar decisiones desde un solo aspecto, sino que tiene que, al involucrar a todas las partes, vas a generar esa participación entre todos para buscar soluciones. Como aquí te da más tiempo de pensar, pues es más fácil llevar a cabo todos estos procesos, no es como la anterior crisis que la reacción tiene que ser inmediata y no te va a dar ese tiempo para analizar el qué hacer. El segundo punto es súper importante porque muchas veces, y esto no ocurre solamente en la política, sino también en las empresas o cuando tenemos algún producto que queremos analizar y lanzar y la gente hace comentarios o hace críticas, la gente dice, pero no creo que eso sea cierto, o eso lo solucionamos sobre la marcha, o dejemos así porque eso es algo insignificativo, o esos son comentarios de tres gatos. Pero resulta que si no le prestamos atención a eso que viene sonando, pues puede resultar riesgoso y catastrófico en el futuro. Entonces, el segundo punto es no subestimar el riesgo, siempre de alguna manera evaluarlo para que no se conviertan pues en un estímulo para provocar una crisis en el futuro. Y el tercer aspecto que también hace parte de la comunicación de crisis es el hecho de mentir o manipular la información simplemente para evadir a la opinión pública o ocultar como si nada estuviera pasando. Es realmente grave y hay que tratar que si se hizo público, solucionarlo mucho más rápido y si no, siempre hablar con la verdad. Yo creo que eso es súper importante para evitar que se acreciente este tipo de problemas.
Y el objetivo en este sentido, como hay tiempo de analizar y abordar el tema, pues se puede alertar a la gente, se puede concientizar, se puede hacer una campaña pedagógica, se puede arreglar lo que está mal y de alguna manera prevenir y tratar de disminuir esos posibles grandes problemas que se puedan generar en el futuro. En el siguiente, como ya estábamos hablando que como tal el peligro ya no es hipotético, la siguiente diapositiva, ya estamos, ¿me estás escuchando? Sí. Ok, ya como estamos hablando que en medio de esta comunicación que genera tanto la crisis como la incertidumbre, los mismos riesgos potenciales que pueden generar cualquier tipo de situación, muchas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Si yo estoy dando una comunicación, pero de alguna manera siento que no me estoy dando a entender y el peligro que yo sentía o presumía que se estaba dando en medio de lo que está pasando, pues ya lo he comunicado. Pero resulta que cuando ya nos vemos qué dice la prensa de mí o qué está diciendo de lo que yo estoy haciendo como mandatario o como funcionario, este tipo de titulares nos dicen que miles de colombianos no están cumpliendo el aislamiento. Por ejemplo, a pesar de que yo creé una política pública, lo comuniqué por todos los medios de comunicación, saqué cuñas de radio, hice discursos todos los días, a través de redes sociales hice piezas comunicativas. Y otra pieza, otro medio de comunicación me está diciendo que en una ciudad determinada hay sanciones porque la gente está infringiendo la cuarentena. Entonces, hay otra crisis interna que se genera al interior del gobierno porque lo que estoy comunicando parece ser que no está siendo efectivo porque las acciones de los ciudadanos no están correspondiendo con esa comunicación. En la siguiente diapositiva nos podemos dar cuenta que entonces lo que yo estoy comunicando puede ser que no lo esté comunicando bien, pero también puede ser que los ciudadanos no me quieran hacer caso porque simplemente o no estoy siendo receptivo con ellos o simplemente no les interesa escuchar lo que yo les estoy comunicando o lo tercero, estoy realmente comunicando lo que no es. Por eso, antes de comunicar cualquier cosa, es importante saber qué estamos comunicando y para qué lo estamos haciendo porque debe quedar claro en ese mensaje, en esa comunicación política, el para qué lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo como pedagogía, si lo estoy haciendo realmente para sancionar a la gente, si lo estoy haciendo para explicarle un problema. Entonces, aquí vemos dos fotografías que quería poner como ejemplo, que la primera es del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde al principio de la cuarentena, pues sale con su esposa comiendo, diciendo que no está pasando nada en la cuarentena, que no entiende por qué los ciudadanos están en sus casas, que salgan, que reactiven la economía, que nada está pasando. Entonces, él tenía claro un enfoque de cómo estaba en otro contexto, era simplemente desinformación. Entonces, cuando un presidente quiere dar un mensaje, pero ese mensaje no está concordando con la realidad, simplemente lo que hace es distorsionar el mensaje. Entonces, al final, eso termina siendo ruido y la gente no le termina copiando. Entonces, y además pierde credibilidad. Entonces ahí el mensaje se deteriora porque no es una persona que está sintonizada con lo que está pasando y no tiene claro lo que está comunicando. Entonces la gente en ese sentido sabe perfectamente en qué momentos de la comunicación sabe que esos mensajes son para ella o los puede aceptar o no. El otro ejemplo es del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en donde él se toma una selfie en Naciones Unidas justo cuando va a empezar su discurso. Digamos que es un mensaje político. El tipo de foto que se toma y justo en ese momento está mandando un mensaje sobre todo a la gente joven, gente millennial que utiliza las redes sociales y este tipo de fotos
para identificarse con ellos. Y el discurso es un discurso que va dirigido a salvar el medio ambiente, a involucrar más a esa juventud en lo político, y él está contextualizando lo que dice con lo que hace. Entonces hay una coherencia política y él sabe muy bien hacia dónde va su mensaje. Entonces, en ese sentido, concordancia, él sabe para qué está utilizando esa fotografía, en qué momento la está utilizando y sabe que eso hace parte de un complemento, de un mensaje, de un discurso que va a dar en ese momento. Entonces, en comunicación, todo comunica, todo sirve. Cada cosa que tú hagas, un gesto, una foto, una pose, le está mandando un mensaje a la gente en ese contexto, en esa situación del mundo viviendo. Entonces, muy importante, si en este momento nos tomamos una foto en una playa cuando estamos todos en cuarentena, obviamente el mensaje va a ser diferente, aunque en el póster aparezca que es un TBT de hace 10 años, si la estás poniendo ahora. Entonces hay que contextualizar para que la gente pueda comprender qué es lo que estamos comunicando. En la siguiente diapositiva, ya podríamos explicar que cuando las personas, en ese sentido, quieren comunicar, tienen diferentes objetivos para hacerlo. Entonces, muchas veces en la comunicación política hay una intención de mostrar gestión, eficacia, que estoy haciendo las cosas bien, que he cumplido con las metas o los proyectos que me he propuesto, que quiero generar un cambio, un comportamiento. Por ejemplo, ahorita con las medidas de la cuarentena, las políticas que se están implementando, al final lo que quieren los mandatarios es que nosotros cambiamos nuestros comportamientos y hagamos de esas medidas esa aplicación estricta de cada decreto que están sacando. Entonces eso genera un cambio de comportamiento. Simplemente quieres promover un mensaje de calma, de serenidad, de que todo va a estar bien, de que tranquilos, que nosotros somos los cuidadores, de que nosotros te protegemos, o para crear consensos, que es el tema que nos interesa, que es al final crear ese diálogo. Y precisamente cuando hablamos de consensos no significa de que todos estemos de acuerdo, pero que sí lleguemos a puntos en común para poder avanzar y seguir construyendo en políticas públicas o en políticas que nos beneficien a la mayoría. Entonces, eso significa como tal llegar a esos acuerdos políticos, que no es todos para el mismo lado, pero sí todos apoyándonos y colaborándonos para sacar adelante iniciativas. Entonces, en ese sentido, es necesario comunicar y esa comunicación tiene que generar una acción. Las acciones no siempre van a ser positivas, también pueden ser negativas. Entonces, si yo comunico que voy a cerrar la economía del país, puede generar una acción de rechazo, de protesta, que va a ser una acción negativa. O al mismo tiempo puede generar una serie de participación de gente que se una a la causa y que pueda participar con proyectos productivos para ayudar a otras personas como base en solidaridad, en comunidad. Entonces, este tipo de comunicación va a generar eso. Por eso hay que saberle encaminar. Esto también va a generar nuevos escenarios de participación, que es para debatir. Y cuando debates, de alguna manera puedes participar y decir si estás de acuerdo o no. Por eso es muy importante el disenso, para finalmente poder construir una propuesta donde todos puedan participar y sea mucho más complementaria. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando participamos en política, principalmente los gobernantes, fueron elegidos por un grupo selecto de la población, pero cuando son gobernantes están gobernando para toda la población. En ese sentido, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de audiencias. Y cuando tú vas a comunicar, así sea una política pública que rija a nivel nacional, por ejemplo, volvemos al tema de la cuarentena, no es lo mismo explicarle a un joven, a un adolescente que se debe quedar en casa, a una persona adulta, a cómo lo tiene que hacer. El tipo de lenguaje y el tipo de medio de comunicación va a ser
totalmente distinta, porque van a ser audiencias totalmente fragmentadas. Entonces ahí es súper importante tener diferentes canales, diferentes mensajes y diferentes modos de comunicación para que ninguno se sienta excluido, todos puedan entender mi mensaje y participen en la elaboración y en esa acción que yo quiero que hagan. Por el otro lado, siempre todo lo que yo haga va a terminar siendo una forma de percepción para la gente. Yo puedo estar todo el día desde la alcaldía de Bogotá emitiendo decretos, trabajando de sol a sol, pero si yo nunca aparezco en un medio de comunicación ni nunca lo comunico, pues para la gente la percepción va a ser que yo no hago nada, porque lo que tú no comunicas no se vende, no se sabe, no se conoce. Entonces, sí es muy importante esa gestión, comunicarla por muchos líderes o funcionarios o gobernantes no son buenos para comunicar en el sentido que algunos no tienen el perfil para salir en cámaras porque simplemente no hablan bien o porque visiblemente su aspecto físico no les colabora de mucho o gaguean demasiado para una entrevista radial. Por eso es muy importante al principio poder definir cuáles son sus cualidades comunicativas y saber cuáles son sus mejores formas de comunicar para que al final su discurso no termine convirtiéndose en una crítica o en una guillotina de la opinión pública. Entonces, aunque sabemos que el tema es bastante fuerte y que no debemos discriminar a la gente, públicamente cuando uno es visible, pues termina siendo el conejillo de indias de todo el mundo y hay sectores, sobre todo políticos de oposición, que utilizan este tipo de cosas para ofender o para discriminar. Entonces, por eso es muy importante, o ustedes se dan cuenta muchas veces, que ciertos mandatarios prefieren hablar por radio o no por televisión, o prefieren sacar entrevistas en prensa y no someterse a otros canales de comunicación, o tienen voceros, porque se les hace una evaluación para saber cuáles son sus cualidades más que más le benefician. Por el otro lado, siempre hay que tener en cuenta resaltar mensajes que identifiquen la campaña de gobierno. Entonces, vemos, por ejemplo, con la alcaldía de Bogotá, que hay un mensaje muy fuerte de ser como la alcaldía cuidadora, la alcaldía protectora, y sin importar los problemas o las iniciativas o, o lo que vaya pasando día a día, ese mensaje siempre debe calar y siempre debe traspasar cualquier tipo de actividad. ¿Por qué es tan importante el mensaje? Porque al final la gente te va a recordar por lo que hiciste y lo que se repite varias veces es lo que va a quedar. Entonces tienes que adaptar ese mensaje que puede englobar un sentimiento, un valor, eh, una, algo que haga parte de tu personalidad o de tu gran proyecto gubernamental en eso que tú decides mostrar. Entonces, si vas a ser cuidador en el medio ambiente, cuidador en la movilidad, cuidador en la parte social y que siempre te identifique a ti como ese líder. Generar el consenso, lo que decíamos, siempre es, no es que todo el mundo esté de acuerdo, pero que sí todo el mundo participe en lo que queremos hacer. No voluntades políticas individuales, sino un gran trabajo social entre todos. Y esto, como tal, va a generar ese cambio social en comportamiento, porque cuando tú a la gente le explicas el por qué se hacen las cosas y entiendes para qué se hacen, la gente de alguna manera, así no esté de acuerdo contigo, va a apoyarte y va a comprender por qué lo estás haciendo, así no te dé, o sea, así no te diga que sí está de acuerdo contigo. Entonces eso va a generar que por lo menos cumplan con las medidas tomadas y que sean buenos ciudadanos. El trabajo de la institución es que el mensaje se perciba como realidad. Entonces, al final, lo que tú quieras comunicar, la gente lo entienda, que eso realmente es lo que estás haciendo y tanto lo que se ve es lo que se haga y que eso haga una coherencia en todo. La diapositiva como tal, ya nos vamos
a los medios digitales, que es ahorita el furor, se puede decir, por donde se está comunicando el 80% de toda la gestión política y que nos va a generar ya sea las divisiones o las aceptaciones que necesitamos para que la ciudadanía acepte o rechace ese mensaje que queremos dar. Entonces, hay que tener en cuenta en lo digital que hay una amplificación, uno diría ilimitada del mensaje, porque te pueden reproducir de una manera veloz, inmediata, no solamente tus comunicados, sino también a través de memes, a través de cortos que hagan del video, a través de caricaturas. Y si ese mensaje realmente no lo comunicaste bien, puede distorsionar toda una gran campaña comunicativa y puede pues echar a la basura todo un trabajo que hayas cultivado por meses y que le hayas sacrificado muchísimo tiempo. Esa participación social no solamente se da en lo físico, también se da en lo virtual. Hay grupos de ciudadanos que se mueven por intereses en diferentes temas y también es necesario promover esa participación en este comunicación. Hay que aprovechar estas nuevas tendencias para también hacer rendición de cuentas, para contarle a la ciudadanía lo que tú estás haciendo. Si la ciudadanía se entera que estás trabajando en X o en Y proyecto, va a tratar de entender el por qué se toman ciertas decisiones si lo mantienes bien informado y si no se entera en medio de terceros, y toman esta información de una manera que no es. Porque cuando tú quieres llegar a informar, pues ellos ya tienen la versión del cuento y en ese sentido no te van a creer porque creen es a quien siempre han tratado de consultar y creen que es esa fuente fidedigna. Eh, estas redes de apoyo que se generan dentro de las redes sociales puede generar esa colaboración, esa división o ese consenso. A veces esa división que, por ejemplo, se ve muchísimo, sobre todo en Twitter, son pocos, son menos de 30 personas que se dedican a retuitear, a insultar, a criticar, pero se vuelven muy grandes el poder y el alcance que pueden tener a través de las redes sociales. Entonces, ahí es muy importante también analizar de dónde provienen esas fuentes que generan esa división para saber si el origen realmente es político o el origen es de falta de información o cómo yo puedo resolver esas diferencias para que de alguna manera no haya personas que se dejen influenciar y el riesgo sea mucho mayor y se convierta en una gran crisis. Por eso es muy importante estar monitoreando qué se dice de mí o qué se dice del gobernante o de la persona que está involucrada para saber cómo poder actuar, no cuando ya se ha generado un gran problema, sino poder prevenir ese tipo de situaciones. Tener mucha escucha, mucha receptividad a escuchar comentarios, sobre todo comentarios negativos, porque los positivos, bueno, ok, no te alimentan mucho porque sabes que está bien, pero lo negativo sí te va a ayudar muchísimo a saber si lo que estás haciendo está mal, si no le gusta a la gente, por qué no le gusta a la gente, y el escuchar te va a permitir construir una mejor propuesta y tener aliados significativos para mejorar lo que estás haciendo. Recordar siempre, además, que la campaña política no es el día o en el tiempo de las elecciones, la campaña es durante toda la época de gobierno. Hay líderes que se olvidan de este tema y solamente comunican mientras estuvieron haciendo la campaña, pero luego dicen, no, pues si quieren consultar, vayan a la página web, ahí tenemos todo nuestro programa de gobierno, no hay necesidad de dar explicaciones, nosotros ya explicamos y no, se trata de un proceso, yo creo que diario y las 24 horas, porque al fin de cuentas eres a la ciudadanía y es tu deber y tu obligación explicar, repetir, explicar y repetir. Eso hace parte del diario vivir y si no eres bueno para ello, pues hay personas idóneos que la pueden hacer y pueden reproducir ese mensaje muy bien. En política como tal, todo comunica.
absolutamente todo. Entonces hay que tener en cuenta que hasta los silencios es una manera de respuesta. Entonces, cuando pasan estas crisis, lo primero que hacen muchos líderes es quedarse callados, no salirle a los medios, decir, esperar que la espuma se baje. No, pues resulta que no, y sobre todo en ambientes polarizados como Colombia, donde hay tanta división, el quedarse callado o en demorarse en responder hace que la oposición, o sea, de alguna manera se aumenten esos sentimientos de polarización y de odio y le das oportunidad no al enemigo, porque no son enemigos, pero sí contradictorios, a que se tomen la vocería y quien comunica primero comunica mejor, porque simplemente o sea, tienes el espacio para explicarle a la gente. Entonces a la gente le va a quedar esa explicación contradictoria y cuando tú quieras salir a defender tu posición, ha sido demasiado tarde. Entonces siempre hay que comunicar. Si el tema es demasiado delicado, es mejor no dar entrevistas, sino declaraciones. Declaraciones simplemente lees un comunicado, no aceptas preguntas, porque hay temas jurídicos de por medio que ponen en tela de juicio un proceso judicial, pero siempre hay que buscar una respuesta porque la ciudadanía tiene el derecho y el deber de saber qué está pasando y eso de alguna manera contiene los riesgos y las crisis en estos procesos. Y finalmente, en esta parte, la comunicación de gobierno tiene que entender que no puede ser una comunicación siempre reactiva, porque la comunicación reactiva es defensiva y no tiene tiempo del análisis. Y cuando se trata de esto, pues simplemente las cosas salen mal, porque se está pensando en caliente. Y ahí es donde se pueden cometer muchos errores. Eso es muy importante, así sea una gran crisis, tomarse el tiempo para pensar cómo se va a solucionar y cómo se va a comunicar, cuál va a ser la estrategia. Y eso te lleva a que esa comunicación pues siempre sea proactiva y que tú lleves el liderazgo. O sea, no esperar que los otros te ataquen, te pidan respuestas, sino tú siempre llevar la delantera y responder primero y tener toda una estrategia montada para evitar contratiempos y así es mucho más fácil poder abanderar y salir rápido de este tipo de situaciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver en el tema de cómo este tipo de comunicación nos va a permitir entonces, con estos tips de los que ya hemos hablado, ese consenso. Esta autora, ella es alemana y americana, Hannah Arendt, tiene un libro donde habla de consenso y poder y da una en donde explica que todo poder se deriva del consenso. O sea, no es posible que alguien no tenga poder si no tiene esa soberanía o esa aceptación popular de la mayoría. Es muy importante porque eso es lo que le da la capacidad a un gobernante de poder actuar y hacer cosas en nombre de otros. Cuando hay ese consenso, quiere decir yo te acepto a ti a pesar de la diferencia y te doy la potestad de que tomes decisiones porque de alguna manera yo siento que hago parte de. Cuando el ciudadano siente que hace parte de, las diferencias y ese tipo de conflicto que se presenta, pues van a disminuir y van a aceptar, pero eso no quiere decir que sea un gobierno autoritario, que no acepte críticas, que se tomen decisiones unilaterales. Al contrario, o sea, se incentiva la cooperación y la solidaridad entre las partes para entre todos crear ese tipo de decisiones. Y para eso es muy importante dos tipos de mecanismos, que es la reputación. Si en el sentido de que haya más consenso, hay mejor imagen, hay mejor reputación, hay mayor tratamiento de esas relaciones públicas, se aumenta como tal esa imagen política de la que se habla, pero al mismo tiempo aumenta la credibilidad. Y esa credibilidad se traduce en hechos reales, en lo que pasa el día a día.
¿sí? En el que yo realmente no importa lo que tú digas o lo que tú hagas, yo te voy a creer, señor gobierno, porque sé que tú eres una persona que está siendo fiel y leal con lo que dices y con lo que haces. Entonces eso es muy importante porque estas dos cosas lo que provocan al final es una mayor legitimidad. Y sin legitimidad, pues simplemente nos cuenta cómo todo al final coincide con, porque para poder tener ese consenso es necesario comunicarlo bien para que la gente te acepte y al final eso se representa en una mejor gobernabilidad. Cuando hablamos entonces de este consenso, hay una dicotomía entre lo que es la información y la persuasión. Entonces, en la siguiente diapositiva, podemos mirar que en el tema, por ejemplo, de consenso es súper importante la anterior. En el tema de consenso es súper importante que esto se dé por la supervivencia no solamente del mismo gobierno, sino del sistema político. Si no hay consenso, no es posible pasar proyectos de ley, no es posible poder ejecutar los programas de gobierno. En la siguiente. Y esto nos va a permitir pues cuidar la apariencia, que la gente nos acepte, que la gente como tal nos acepte y nos copie en lo que estamos diciendo. Entre las relaciones, ¿no se ve? No. Y yo trato de buscar, a ver si yo la tengo acá, la diapositiva. No se alcanza. Bueno, ahí está bien. En estos mensajes, en la comunicación de riesgo, lo que se debe tener en cuenta, traté de ser, pues, anotar varios tips que hay que tener en cuenta para disminuir que esos riesgos se den durante esas crisis que podamos tener en esa comunicación de gobierno. Entonces, en la primera, es súper importante que siempre prime lo colectivo antes que los individualismos. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar líderes que hablan y dicen todo en primera persona. Es que yo hago, es que yo decido, es que yo creo, y resulta que no, que cuando tú hablas de esa manera, pues la gente entiende que entonces es tu voluntad y ahí no hay nada que hacer. Y eso refleja egocentrismo político y va a generar enseguida un distanciamiento con tu audiencia, con tu público. Por eso es muy importante tomar decisiones que son basadas en pruebas científicas, en pruebas que porque tengan estudio, porque tengan validez, porque no fue un capricho, porque no se trata de decisiones que son voluntarias, porque a mí me parece, porque es que yo creo que es mejor. No, siempre es basado en que mi equipo, yo tengo un grupo de expertos, salió un estudio, siempre basado en algo para que la gente de alguna manera sepa que sabes lo que estás haciendo y que es por el bien de ellos, porque tales datos, tales cifras así lo comprueban. Por el otro lado, hay toda una logística operativa para poder comunicar. No es que el presidente hoy firmó un proyecto de ley y simplemente prendió la cámara y salió a dar un discurso. Eso tiene un proceso como tal y es muy importante que se pongan de acuerdo quiénes son las partes involucradas y cómo se va a dar esa comunicación. Que si se trata de un problema regional, el líder, la cabeza de la región, sea el encargado de poder hablarle a su público y explicarle, porque el mensaje va a ser mucho más cercano, va a ser de otra manera, se va a utilizar un lenguaje, otros canales de comunicación y esa logística se va a preparar y tiene un porqué. Otro de los temas, sobre todo pasa en la parte política, es utilizar un lenguaje muy burocrático, un lenguaje retórico, adornado por palabras complicadas. Por ejemplo, nos pasa mucho ahorita en la cuarentena que estamos llenos de decretos, cada 8 días sale un decreto y todos los mandatarios quieren explicar desde los números del decreto cuáles fueron las decisiones tomadas. Obviamente, aunque esa es la razón de ser,
el ciudadano de a pie pues no tiene ni idea en qué decreto vamos, ni lo entiende, ni tiene por qué entenderlo porque ese no es su oficio o su profesión. Pero sí tenemos que tratar de explicarle lo que está contenido en ese decreto y qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Además, porque el tema en televisión, en los medios, es demasiado corto y a veces tenemos 30 segundos solamente para comunicar la idea principal. Entonces, mientras tú lees el título del decreto, el número y el artículo, ya van 15 segundos. O sea, te quedan 15 segundos para explicarle a la gente lo que realmente tiene que hacer. Entonces, estás desperdiciando ese espacio para poder comunicar bien. Otro tema es evitar los sentimentalismos o la ira a la hora de comunicar. Hemos visto en muchos ejemplos, por ejemplo, como Claudia López, muchas veces con razón, le contesta al presidente Duque sobre decisiones que no han sido concertadas o habladas con anterioridad. Pero también vemos que son respuestas que no son pensadas y en el momento de poder reaccionar, pues está por encima esa ira, esa rabia que lo que realmente ella quiere comunicar. Entonces, al final al periodista le va a llamar más la atención el cómo contesta que lo que ella realmente quiere decir. Y eso pasó, por ejemplo, con lo del aeropuerto, donde ella dice que sobre el cadáver de ella va a permitir que abran el aeropuerto El Dorado, cuando la información más importante era por qué no debía abrirse el aeropuerto El Dorado. Pero para la gente era más importante una pelea política entre los dos mandatarios que las razones de pesos del por qué no se podía abrir. Entonces, ahí es muy importante el saber cómo se responde, porque al final, para el ciudadano, el mensaje no es lo más importante, sino el cómo lo hizo y queda más como un chisme político que como un mensaje comunicativo de la gestión pública. No estigmatizar o radicalizar es también muy importante porque cuando tú estás entregando un discurso y tú empiezas diciendo que es que los afros, por ser minoría y por no tener educación, tienen las consecuencias que tienen, ya tú estás estigmatizando y ya no importa lo que tú digas y así sea importante y valioso, la gente va a tener una barrera porque tú ya estás diciendo que los afros son de cierta manera. Entonces, también todo lo que se diga tiene que estar muy bien pensado y tiene que ser un lenguaje inclusivo que permita que todos se conecten y que todos de alguna manera puedan captar mi mensaje sin estar de acuerdo. Contextualizar siempre. Esto es importantísimo. Si vamos a hablar de un problema nacional, tiene que decirse el cuándo, el dónde, el por qué, sobre todo cuando vemos que en Colombia hay muchas noticias repetitivas, masacres, violaciones que vuelven a pasar o en los mismos lugares. Hay que dar contexto, hay que dar explicación, pues para que la gente no se confunda. Entonces es súper importante siempre tratar de contextualizar y no volver los discursos unos discursos bélicos o nacionalistas o políticos, sino que sea lo más neutral posible para que a la gente le pueda interesar. Porque cuando tú ya vuelves eso con una inclinación específica, la gente enseguida se divide y dice, eso no es para mí porque yo soy conservadora, o esto es para mí porque yo soy verde y yo soy proambientalista. Entonces ya clasifican la información y dividen y se sienten interesados o no dependiendo del tipo de temática, no por interés público. Entre otro punto es alejarse de los negacionalismos deliberados. Esto es, por ejemplo, de lo que le pasó a Donald Trump, al presidente de México, de Brasil, con el tema de la pandemia, sin saberlo, porque es un tema nuevo en donde todos estamos aprendiendo, pero se negaron en querer aceptar por evidencia científica que algo que estaba fuera de control y de lo que ellos desconocían estaba pasando en sus países. Entonces, negarse y tener una posición radical tampoco ayuda y esto genera a que esa comunicación se exacerbe porque tú no sabes dentro de tu público quién sabe más que tú o quién tiene mayor información. Entonces, nunca tampoco creerse el tema de que te la sabes toda o no te la sabes nada, pero siempre dejar esa reserva para la duda.
sobre todo cuando son temas muy nuevos y están en desarrollo, es súper importante, porque además el tiempo te puede cobrar esos discursos o esas palabras y el pasado pues no perdona, todo te lo van a sacar en cara. Otro tema que es súper importante y que ahorita hay que tener muchísimo cuidado es el tema de las fake news. Ningún gobierno es ajeno a este tema y es necesario de alguna manera estar vigilante y evaluar qué se está diciendo de ti, sobre todo cuando es información falsa. No porque atente contra la dignidad del político, sino porque atenta contra la información pública. Entonces, si realmente la gente ahorita está pensando que el coronavirus es un invento del gobierno, es una situación de riesgo que se puede convertir en una crisis política porque la gente no te va a creer absolutamente nada de lo que digas o de lo que implementes. Entonces, y todo eso sale de fake news, donde manejan una información errada y están llegando primero que tú con las noticias a espacios o grupos donde tú no estás llegando. Entonces, hay que tener chivos expiatorios en todos lados para saber qué se está diciendo y cómo ataco esa información, por dónde se está diciendo, quién la está manipulando, quién está reproduciendo ese tipo de falsa información para poder contrarrestar y salir a la delantera y decir por qué no es cierto. Y finalmente, en cuanto a este tema, informar con evidencia, sobre todo cuando siempre hay que informar con la verdad, pero en instituciones o en gobiernos donde la imagen está deteriorada y donde la gente simplemente no te cree, es necesario siempre mostrar una evidencia científica, cifras, datos, estudios, ejemplos con otros países para que de alguna manera pues la gente sepa que lo que estás diciendo sí es cierto o no. A veces con estudios de comunicación, a los líderes, sobre todo los voceros que siempre suelen dar la cara, hablar en público, uno se puede dar cuenta qué tipo de líderes la gente le cree o no, simplemente porque tienen buena o mala imagen, buena o mala reputación. Entonces hay que evaluar si vale la pena someter a ese líder para que siempre explique un desgaste informativo donde tú sabes que la gente no le va a creer porque simplemente la imagen está deteriorada, o buscar otros voceros que tengan un mejor índice de aprobación para que den y expliquen ese tipo de noticias. En la siguiente diapositiva, aquí era un poco lo que les explicaba cuando ya uno quiere meterse en el tema del consenso como tal, para generar esos consensos, el tipo de información que se da, pues hay una información dentro de la comunicación política que es simplemente de datos, de cifras. Pues esa información no suma ni resta, tú simplemente entregas la información así tal cual como la entregaste, como por ejemplo el número de contagiados o de muertos. Ahí tú tienes las cifras. Eso no tiene opinión, no tienes que quitarle o ponerle algo. Son simplemente datos que tú tienes. Te hace de alguna manera imparcial, no tienes ningún tipo de opinión. Pero hay otro tipo de información donde la gente puede ser persuadida, donde tú puedes jugar con la persuasión, con el convencimiento, donde tú puedes generar sentimientos, expectativas, y también eso es importante para para generar argumentos para convencer a la gente. Por ejemplo, cuando tú creas un video y le metes testimonios de personas, esos testimonios te pueden hacer amar a la gente, te pueden hacer odiarla, te pueden generar sentimientos de compasión, de alegría. Entonces ahí no es manipular a la gente, pero sí le estás dando un tipo de información ya más cercana que ayuda para para que de alguna manera te acepten o no esa información que estás comunicando. Entonces, la información y la persuasión no es que sean rivales, sino son dos tipos de argumentos que se pueden utilizar en la comunicación política para construir esas coaliciones y para construir esos argumentos que nos va a ayudar a explicarle a la gente lo que tenemos o lo que estamos haciendo. Entonces, siempre persuadir es construir con argumentos y no se trata de posturas dominantes, sino simplemente son técnicas comunicativas
diferentes donde tú estás buscando es una respuesta o una acción por parte de tu público. En la siguiente diapositiva, pues es una de las consecuencias cuando tú ya empiezas a persuadir a la gente de alguna manera, la empiezas a convencer y la gente va a generar ese tipo de acciones. Aquí vemos un ejemplo de esta persona que va al gimnasio y sube por las escaleras eléctricas y simplemente la otra persona lo sigue. Pues no sabemos por qué lo hace, pero al final es incoherente lo que está haciendo si está yendo al gimnasio. Eso es lo que genera la persuasión y este tipo de comunicación, que tú generas que la gente despierte ese tipo de emociones y termina siendo el propósito de tu mensaje. Entonces, si tú tomaste unas medidas restrictivas, tú esperas que la gente cumpla con esas medidas y tú evalúas la eficacia de lo que estás diciendo con eh, la cantidad de reacciones positivas frente a las medidas que tomaste y que comunicaste por esa política que le informaste a la gente. En la siguiente diapositiva, es, son herramientas adicionales que hay que tener en cuenta en el momento de poder influenciar o persuadir a la otra persona. Entonces, Robert Cialdini, en su libro La psicología de la persuasión, nos dice que es muy importante para poder persuadir o ser influyente, ese discurso comunicativo tiene que tener reciprocidad, o sea que cuando la gente se siente agradecida, que sabe de alguna manera que lo que tú estás haciendo por ella es como si le devolvieras un favor, la gente te va a copiar mucho más fácil porque le estás haciendo a entender que esto que estás haciendo es para el beneficio de ella, le estás explicando el por qué. Es si alguien te invita a almorzar, por ejemplo, a un restaurante, tú sabes de alguna manera que tienes que devolverle el favor porque fue generosa contigo y sabes que estás entonces obligada a recompensar ese favor que hicieron. Lo mismo pasa con el mensaje. La gente te va a captar si en ese sentido siente que ese mensaje está siendo beneficioso para ella. El segundo es la simpatía, era lo que hablábamos. Es muy importante que la gente cuando te hable de alguna manera sea amigable contigo, te hable de una forma cercana, se vista o sea como tú, pero si habla por allá en un altar lejano, usa ropa de X o Y marca, te habla en otra lengua, pues esa simpatía y esa conexión no va a ser y no te va a llegar el mensaje, así sea el mensaje más bello y hermoso de la vida, pues esa simpatía no existe porque la persona físicamente no transmite absolutamente nada y al contrario es una persona arrogante, que se ve que es elitista y para nada es comunicativa. Entonces, todo influye a la hora de poder comunicar. En el tema de la sanción social, hay un ejemplo que voy a mostrar más adelante, por ejemplo, cuando Claudia López nos decía que hay que cumplir la cuarentena y hay que ser buenos ciudadanos, y Angélica Lozano pues aparece en un supermercado y luego aparece con la alcaldesa. Entonces no hay coherencia y si tú me vas a comunicar algo y transmites otra cosa, pues yo no te voy a creer y eso ya genera una distancia entre tu mensaje y entre lo que tú quieres decir. El compromiso y la coherencia van muy de la mano porque es precisamente que todo lo que tú estás diciendo se vea reflejado en tus actos. No por ser gobernante me tienes que exigir que yo cumpla con esas medidas cuando tú no precisamente no me muestras ese compromiso de que todos estamos en la cama, todos en el suelo, pero todos debemos hacerlo. Entonces hay que tener compromiso y coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. La autoridad es súper importante. Cuando sale el presidente Duque al principio a hablar sobre la pandemia, no salió solo, habló con científicos, se vieron en cámara. Entonces, eso de alguna manera te está mandando un mensaje que no estoy yo solo tomando estas decisiones. Hay personas idóneas en el tema que me están acompañando y que apoyan lo que yo estoy diciendo. O si tú consultas a una persona en X o Y tema, es porque sabes que es una persona que sabe sobre ese tema y te va a ampliar la información. Entonces, son muestras de autoridad. Y finalmente, la escasez.
no por decir mucho, realmente es valioso. A veces es mejor corto y sustancioso que muy largo, porque la gente solamente, por ejemplo, en redes sociales tiene 7 segundos para captar una idea rápida y poder sostener y mantenerte la atención de lo que dices. Entonces, si en 7 segundos no lograste convencerla con lo que dijiste o con lo que le mostraste, la pierdes enseguida. Entonces, por eso es muy importante cuando vas a comunicar, lo hagas sobre un solo tema y repitas cuantas veces sea necesario para que a la gente le quede claro y sea explicativo lo que está diciendo. En la otra diapositiva, aquí era lo que le explicaba de Angélica Lozano, obviamente el ejemplo de ella. Luego tenemos el ejemplo del presidente Duque, donde dice que un panadero pues podía ganar hasta 2 millones de pesos mensuales. Obviamente fue una comunicación errónea. La gran decisión es que esto que generó gran división en el país, porque estaban los que de alguna manera apoyaban que era un error humano lo que había dicho, otros decían que estaba loco porque no conocía la realidad política del país, porque es una persona que no siente o no conoce lo que está viviendo la clase popular. La gran pregunta ahí es qué debe hacer. ¿Debe ignorar esas críticas? ¿Debe aclarar o debe rectificar lo que dijo? Pues ahí hay que tomar una decisión de acuerdo a lo que esté pasando en la coyuntura política, si este realmente es el tema importante que ellos querían comunicar. Si se trataba de los salarios de un sector popular en nuestro país, obviamente tiene que salir a aclarar esta información, porque al final lo que están reproduciendo los medios es una información totalmente errónea y que tapa lo que ellos querían comunicar. Pero si este no era el mensaje de fondo, sino que eran las medidas que se habían tomado en cuarentena, esta información pasa a segundo plano y no hay que darle importancia. Hay que abarcar lo que nosotros queremos comunicar. En el siguiente ejemplo es de Donald Trump. Bueno, la desinfodemia, que es lo que está ahora de moda con las falsa información que circula, todo lo que se viene diciendo y además que utilizan medios tradicionales, plataformas tradicionales para decir ciertas noticias que al final son falsas. Entonces, es muy importante estar chequeando para saber qué de todo lo que se está diciendo tiene influencia con lo que yo estoy comunicando y si es necesario aclarar o no. Además, porque hay muchas evaluaciones con redes sociales que nos dicen si esta está siendo la noticia del día, si esto es lo que están hablando los colombianos hoy, si esto es realmente importante o no para salir a aclarar o hacer piezas que desmientan lo que está manejando la gente en redes sociales. La siguiente diapositiva. Lo de Donald Trump, esto me parece súper importante porque este presidente durante la cuarentena salió a decir que él dice que de manera irónica, pero fue en una rueda de prensa que además era mundial, en vivo y en directo, con muchos funcionarios, entre ellos el director del Instituto de Salud de Estados Unidos, en donde él explicaba al propio presidente que era mejor inyectarse desinfectantes porque de alguna manera reducía y atacaba el virus en nuestros cuerpos, pero nunca aclaró en vivo y en directo que se trataba de una ironía y simplemente era un chiste de mal gusto. Pues después de haber sacado esta noticia, más de 100 personas terminaron en hospitales en los Estados Unidos con tratamientos médicos porque estuvieron a punto de morir por inyectarse desinfectante después de las declaraciones del presidente. Entonces, esto, además de generar una gran división entre republicanos y demócratas por el tipo de presidente que los estaba gobernando, generó una desinformación que puso en riesgo la salud pública de muchos ciudadanos americanos. Entonces, es súper importante lo que se está comunicando y bajo qué responsabilidad se está haciendo, porque uno creería que hay gente sensata donde prima el sentido común, pero no. Cuando un líder le está hablando a su público, se supone que hay gente que confía en su líder, a ciegas, pero confía y cree que lo que está diciendo es tan cierto porque tiene una responsabilidad social muy grande
Y es ahí cuando no tiene reversa lo que dijiste y tiene que primar la responsabilidad de cómo y por qué lo estás diciendo. En la siguiente diapositiva, es que creo que, ok, y estas serían entonces las recomendaciones para incentivar más que divisiones, consensos dentro de la comunicación política. Siempre hay que tener en cuenta que ese tipo de comunicación tiene que ser lo más breve posible, tiene que ser concisa, tiene que ser concreta, tiene que ser utilizar medios, los mejores medios que puedas tener a la mano para comunicar. Si se trata de una problemática a nivel nacional, tú no puedes utilizar las redes sociales porque no la mayoría de la población tiene acceso a Internet o dispositivos móviles. Tienes que utilizar medios tradicionales como la radio, la televisión o pautar en medios locales para poder tener acceso a toda la población. Es necesario como humanos pedir perdón o disculpas si crees que sea conveniente que te equivocaste. La gente acepta las disculpas siempre y cuando no se vuelvan cotidianas de siempre hacerlo. Rodearse de gente idónea en esta tarea, de técnicos, de profesionales, de tomadores de decisiones que sepan de lo que estás diciendo y como líder político saber cómo coordinar estas estrategias. El riesgo como tal, como les explicaba, es algo que es preventivo, pero no va a frenar la crisis, va a estar ahí latente. Y los que trabajamos en estos tenemos que saber cuándo actuar, cómo hacerlo para generar la calma que la gente necesita, poder informar bien y de una manera rápida. Y la clave siempre está en generar mensajes que promuevan esos consensos, esa participación y el cumplimiento de los acuerdos. Entiéndase por acuerdos todo aquello que se construya en sociedad, que la gente se sienta incluida y que permita que la gente pueda, con su forma de ser y de actuar, cumplir con esas decisiones tomadas. Y finalmente, creo que esta es la penúltima diapositiva. Sí, es el anterior. Esa es la última. Como les decía anteriormente, la falta de consenso siempre va a generar esa crisis, y la crisis deriva en la falta de legitimidad de los gobiernos, que termina en la falta de confianza institucional. Por eso es muy importante en poder influir en el comportamiento humano a través de lo que se dice. Y lo puede hacer una persona, por un lado, con la manipulación o con la inspiración. Y con eso quiero cerrar. Solo hay dos formas de influir en el comportamiento humano. Puedes manipularlo o puedes inspirarlo. Y de eso se trata, en última, el liderazgo. Que con el liderazgo tú puedas comunicar lo que estás haciendo a través de un lenguaje inclusive que escuche a la otra persona, donde tú puedas explicar el por qué, puedas generar esa participación social que termina en una cooperación y trabajo entre todos y que repercute en un generador de cambio a través de lo que tú hiciste con las herramientas de comunicación. Entonces, con ese mensaje quiero terminar. Espero que me haya hecho entender. No sé si tengan alguna pregunta. La idea era pues explicarles con diferentes ejemplos cómo estas herramientas comunicativas pueden de alguna manera influenciar en todo el tema del quehacer político. Oye, muy buena clase y demasiado, demasiado bien estructurada y abarcaste, yo creo que todas las cosas que hoy parecen
un desafío a la transparencia, ¿no? Y hace que no haya confianza en las instituciones, que desconfiemos en general de los líderes, que haya como un sentimiento un poco amargo hacia el sistema democrático. Si no hay una buena comunicación, es imposible que haya todos esos otros componentes que le dan balance a lo que vivimos como sociedad. Te quería hacer una pregunta ya para terminar. ¿De quién es la responsabilidad cuando algo no sale bien en una comunicación de crisis? ¿De quién debería ser la responsabilidad? Bueno, la verdad, lo que ocurre en realidad, cuando en la comunicación, digamos, cuando tú comunicas algo en la gestión pública, que le comunicas a la audiencia y la percepción de la audiencia es que el líder hizo las cosas bien y que es positiva, digamos que el trabajo, la percepción, ¿no? De que las cosas se están haciendo bien es por parte del líder político. O sea, que el líder político es un berraco, que el líder político es un trabajador, que es lo mejor, que, bueno, todos los créditos es para esa persona. Pero cuando la percepción ciudadana de que el líder es malo, de que no gobierna bien, de que es autoritario, entonces el problema es de las relaciones públicas y de comunicaciones. Eso es lo que pasa en la realidad. Pero lo que yo te puedo decir es que cuando una gestión de gobierno no funciona, la comunicación no funciona y el resultado y la percepción es que no funciona. Y al contrario, cuando un líder es bueno, la comunicación refleja que es bueno y la percepción es buena. Porque es que la comunicación no altera lo que no está mal, ni viceversa, ni tampoco la gente percibe algo que no está mal, a no ser de que estén maquillando a un líder, un discurso, un programa, y eso es muy difícil porque al final la gente se da cuenta si tu discurso es auténtico, si te estás trabajando, si no. O sea, la gente sabe y eso se percibe. Eso es algo que tú no puedes actuar o maquillar fácilmente, eso se percibe. A veces es tan tonto como, por ejemplo, al señor se le borró el discurso y te pegó semejante grito en una rueda de prensa, pues la gente se da cuenta que el tipo es un autoritario, grosero, machista y no dijo una palabra sobre eso, pero eso fue lo que comunicó. Entonces son cosas así que yo creo que si el gobierno es malo, la comunicación es mala y nada sirve. Y al contrario, pero la realidad es esa y se ha visto en el gobierno de Uribe, de Santos y ahorita de Duque. En los problemas gubernamentales, la culpa ha sido del problema de comunicaciones y no es así. Sí, claro, se ve pues a todos los niveles y en todos los espacios. Y bueno, ya para cerrar, es que me generaste una duda. Mm, La frase con la que cerraste decía, se puede manipular o se puede inspirar. ¿Crees que hoy en día con tanta información ahí afuera es más fácil o más difícil manipular? Porque también hay información que lo que dijiste, ¿no? Desinforma y casi que infoxica, o sea, intoxica Uh -huh. de exceso de información a las personas y crea cierta apatía en un momento determinado. Sí, yo creo que se puede manipular muy fácilmente hoy en día, porque hay tanta información en redes sociales, información buena y mala, verdadera y falsa, que la gente rápidamente, pues por la misma inmediatez, es que ahorita no nos da tiempo de actualizarnos de nada, porque suceden tantas cosas tan rápidamente que mantenerse al día es muy difícil. Y si eso le pasa a uno que está en los medios, pues mucho menos a mayor magnitud a la gente porque no tiene por qué estar actualizada. O sea, cada quien está en su oficio y cuando tú vienes a ver, recibiste esta noticia, la otra, entonces es muy fácil ser manipulado por esas redes de desinformación. Pero también es cierto que hoy en día es muy fácil desmanipularse, porque la gente a través de su computador, de su celular, busca, se informa, contrasta, pregunta, investiga y puede saber si eso que le dijeron, escuchó o simplemente le llegó es falso o verdadero. Entonces,
digamos que el desafío para esos trollers es mucho mayor porque aunque puede cautivar muy fácilmente, también puede perder esa audiencia en cuestión de segundos si la gente se informa y sabe lo que está haciendo. Por eso ahorita todas las campañas de comunicación tienen gente, se puede decir hackers, investigando qué están haciendo esos otros hackers para contrarrestar esa información falsa. Entonces ya la gente, tú ya sabes que te llegó un mensaje y ya la gente duda y le pregunta a la hija, ay, mijita, ¿será que esto que me llegó es verdadero? Porque es que no tiene el logo de la alcaldía, está como mal escrito. Entonces ya la gente de alguna manera se está educando en ese tipo de información, de manejo de la información y aunque se puede dejar manipular muy fácilmente, rápidamente, también se puede mantener al día a través de otros medios rápidamente. Oye, ¿qué lee una periodista para informarse de noticias globales, nacionales y locales? Haznos recomendaciones. Bueno, no me vas a creer, pero hay que ver muchas películas y documentales. Más que leer también, yo leo mucho y leo mucho de ciencias políticas, estos temas me apasionan mucho, pero también hay que ver mucha novela de ficción, documentales, series, porque eso te abre la creatividad, la imaginación. Y sabes que cuando, por ejemplo, estas cosas pasan, no te sorprenden tanto porque tú dices, oye, yo vi, leí y esto podía ser cierto. O cuando, eso en cuanto a este tipo de pandemias, pero cuando se trata de estafas, gente que se le ocurre cosas para engañar, persuadir, uno dice, no, es que de verdad que el poder humano llega hasta donde llega. Entonces yo creo que también necesitamos mucha creatividad, activar la creatividad es buena porque te activa muchos sentidos, te hace reflexionar, te hace analizar, aparte de los temas de ciencias políticas, pues que también me apasionan, pero las novelas, ya sean libros o en documentales, son muy buenos para todo esto. Oye, qué bueno, buena recomendación. Pues mi querida Luz Aida, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Creo que yo aprendí nuevas cosas que no me imaginaba lo importante y lo sensible que es tenerlas en cuenta. Y lo más importante, llevar eso al ámbito en el que tú estés. Esto aplica a política, aplica a negocios, aplica hasta lo que uno dice en su vida privada. A veces no sabemos qué es lo que estamos diciendo y por eso creamos una imagen confusa para otras personas. Así que te agradezco mucho y de verdad que ha sido un espacio muy rico de aprendizaje el día de hoy. Gracias a ti, Luz Aida. Y bueno, a todos ustedes también muchas gracias. Mira, te dice por acá Fede, excelente exposición, sí, de verdad, de altura lo que nos diste hoy. Y Espero, o sea, yo la verdad no quería ser densa porque yo siento que estos temas políticos son pesados, o sea, de explicar, yo soy buena comunicando, pero no explicando. No sé si me hagan entender, pero, pero espero haber no sido densa y que de alguna manera hayan comprendido cuál es este oficio, que es un oficio súper difícil el comunicar, porque es hacerse entender y uno a veces cree que lo que uno dice está bien y no, la gente interpreta muchas cosas y calar en diferentes edades, profesiones, hablarle a la tía Rosita, al abogado, al de la corte, al político, es una tarea difícil y que también todos los días aprendemos. claro que sí, claro que sí. Hoy nos dejas, nos confirmas ese punto, porque realmente se compone de muchas cosas y cometer un error es súper fácil, más cuando uno está pensando en caliente, más cuando uno está trabajando sobre crisis o viene trabajando en una situación de riesgo, como nos la explicaste. Es muy fácil cuando uno proyecta y dice, bueno, en 6 semanas vamos a decir tal cosa, pero el coronavirus no esperó a nadie. Y casi que todas las decisiones importantes que a nivel mundial se están tomando hoy son decisiones que se piensan ahora y que se toman ahora. Entonces dependen de muchas personas como tú que asesoran a esos líderes para que hagan un mejor esfuerzo y no es nada fácil.
No es nada fácil. Pensar que en un futuro vamos a decir, wow, tantas decisiones se tomaron por las ideas que rondaban en ese momento. Sí, así es. Y que no es al final uno ve una declaración de un alcalde, de un presidente, pero no es la declaración de él. Detrás de esa declaración hay muchas personas que duraron horas y horas sentados y acomodando cada palabra, cada frase, repitiendo cada imagen, cada proyección, porque resulta que hizo una mueca, que aquí se paró, que aquí la gente va a interpretar que no me gustó, que la luz me pegó, que hice una pausa. Es que todo comunica y ustedes se dan cuenta que después de cada discurso de cualquier persona, las críticas, o sea, nadie está contento y el trabajo no dice, Dios, ¿qué hice mal? ¿Por qué? ¿Verdad? No me di cuenta. ¿Por qué le puse chaquetas rojas y hoy es el día del liberalismo? No, o sea, son cosas que uno a veces ni cae en cuenta, pero la gente, Dios, así como ama, también odia. Me quedo con esa última frase tuya. La gente así como ama también odia. Qué buena frase. Un día puedes escribir un libro con ese titular. Estaría bien bueno. Oye, Bueno, muchas gracias, gracias por estar Julieta. aquí. No, un abrazo muy grande a ti, a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos viernes de alegrías. Entonces, nada, nos vemos mañana. Así que un abrazote y un beso. ¡Chao! Chao, gracias.